Hola, hola, bienvenidos todos y todas a este programa especial que hacemos desde la Feria del Libro de Guadalajara. Y les cuento, cada vez más gente joven realmente impacta la cantidad de estudiantes de colegios secundarios que están hoy aquí recorriendo la feria. Como seguramente a usted le va a importar mucho que le cuente que en la apertura del programa está Elena Poniatowska, que es la máxima figura de las letras mexicanas. Por supuesto, como siempre, con Cristina Mucci aquí en el estudio que hemos montado en el corazón de la Feria del Libro. También le cuento, porque es importante decirlo, que va a estar hoy Estela de Carlotto con nosotros. Yo siempre digo que es la mujer que más admiro en la Argentina. Bueno, hoy está Estela de Carlotto con nosotros. También Pablo De Santis, Guillermo Martínez y mucho más en este programa que hacemos con Cristina Mucci. Cristina. Buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría enorme, personalmente lo vivo como una alegría enorme tener a la señora Elena Poniatowska, a quien admiro profundamente. Premio no es Cervantes. la manera de empezar una entrevista, pero yo lo digo de entrada. Premio Cervantes 2013, entre tantas otras cosas. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes, pero los oigo mal porque hay tanto ruido y tanta gente allá atrás, ¿no? Cuénteme un poco de la feria, ¿qué actividad está teniendo en la feria? ¿Está todos los días acá, más o menos? Bueno, tuve casi desde el principio la presentación del libro sobre Octavio Paz, la biografía de Octavio Paz, un siglo, Octavio Paz en su siglo, que hizo Christopher Domínguez con Juan Villoro, Fabien Bradu, el propio Christopher Domínguez y el editor de eso. Es un libro enorme de 800 páginas. Claro, son los 100 años del nacimiento de Octavio Paz. Son los 100 años de Octavio Paz. Y luego también un homenaje a José Revueltas, a quien Octavio Paz fue a visitar a la cárcel de Lecumberri en 1968 y que fue también un extraordinario escritor, pero de izquierda, se pasó toda la vida en la cárcel. Yo me acuerdo del impacto que tuvo un libro suyo sobre la masacre de la plaza de Tlatelolco, ¿se acuerda usted? Sí, eso fue un libro que se llama La noche de Tlatelolco, que se publicó a raíz de la noche del 2 de octubre de 1968. Me pregunto si esto se puede comparar o qué piensa usted de lo que se está viviendo aquí en México con los 43 muchachos y muchachas desaparecidos. Son casi puros hombres los puros que hombres. Ahora murieron, los 43, aquí tengo el número, son 43 estudiantes normalistas, muy pobres, algunos de ellos se preparaban para ser maestros bilingües, es decir, para trabajar con las comunidades indígenas, hablar el idioma de la gente, atraerlos al castellano, pero también que no se muera ese idioma, y son realmente los más pobres de los pobres de todos los estudiantes mexicanos. Dormían incluso en cartones en el suelo, se ve en sus habitaciones, tenían sus mochilitas así contra de la pared, y creo que la comida, lo que comían no era muy bueno, y ellos acostumbraban lo que se dice en México, botear, un bote de móvil oil, le haces una ranura y pueden meter, y ellos iban a botear y de repente desaparecieron asesinados, lo cual es un crimen, les parece. Da la sensación, Elena, que esto fue como la gota de agua, fue el punto donde movilizó realmente a la población, ¿no es cierto? Sí, y ahora sí, porque ha habido marchas muy bien organizadas, muy nobles, que no entiendes quién las organizó o quién los hizo marchar. Sí ha habido al final de las marchas en el Zócalo, por ejemplo, provocadores, pero están perfectamente identificados los que se lanzan contra la puerta de catedral, así. Pero realmente han sido marchas muy conmovedoras y de gente de todas las edades. Gente muy joven, obviamente muchos estudiantes universitarios, pero también mucha gente de mi edad. Entonces esperamos que esto, ahora viene lo que viene la Navidad, es un receso, ¿no? Diciembre, pero esperemos que esto siga, porque sí es indispensable un cambio en México.
porque al mismo tiempo que había todas esas marchas se anunciaba que la actriz, primera dama, tenía su casa, se había construido una casa en las Lomas de $7 millones, ¿no? Sobre una pobreza enorme, enorme, ¿no? Sobre todo un problema enorme de México, que es la educación, que ustedes no lo tienen nada. ¿Y usted ha escrito sobre esto? Hubo un gran mitin en el Zócalo, entonces leí los nombres de cada uno, pero casi al principio, de cada uno, y diciendo cómo era cada uno, porque un nombre es un nombre, pero si dices, le gustaba bailar rock, tocaba la guitarra, cantaba, tenía novia, quería tener un restaurante, o sus papás tenían un restaurante, pues eso ya te sitúa, te dibuja más a un muchacho que nunca viste y que nunca vas a volver a ver. Usted se propuso, yo leí, de joven dijo, yo voy a dedicarme a México, a narrar México y a luchar por un mejor México, ¿no es cierto? Y desde el periodismo siempre ha trabajado como escritora, como narradora y fundamentalmente como periodista. Sí, porque me inicié en 1953, cuando ninguno de ustedes había nacido. No se crea, no se crea. Me inicié en el periodismo, y entonces el periodismo es lo que me ha nutrido, y yo creo que la pobreza de México, o a veces la desigualdad escandalosa, el precipicio entre una clase y otra, me llamó mucho la atención, porque como nací en Francia y conocí México a los 10 años. 10 años tenía cuando vino para acá. Cuando llegué, 10 años. Entonces yo creo que me llamó mucho la atención ver a gente descalza, y luego gente que, para no estorbarte, si tú caminabas en la calle, se pegaba a la pared o se tapaba con un rebozo. Ahora las mujeres ya no usan rebozo, y he visto poca gente descalza. Sí ha habido un cambio, pero sí, pues era un shock, ¿no? Viniendo de París, ver, ay, ¿qué pasó? Es un impacto fuerte. La palabra suya tiene mucho peso aquí en México, su palabra tiene mucho peso en México. A partir de que ganó además el premio Cervantes, supongo que si ya tenía tanta importancia, lo que usted decía, ahora tiene más. ¿El rol de los intelectuales sigue siendo, en su opinión, un rol muy activo, muy importante para que estas cosas tengan un desenlace? Mira, yo no creo que la palabra de un periodista tenga tanto peso. Hablo de un intelectual como usted, habla de una escritora. La palabra de un intelectual, no te creas, depende mucho de la asiduidad, el espíritu de continuidad del intelectual, que esté duro y dale diciendo lo mismo. Pero yo no siento que tengan tanto peso en México. Sí tienen, de veras, sí hay un mundo de intelectuales que entre sí se reconocen o se rechazan, ¿no? Se elogian o se critican, pero tú no ves que tenga tanto peso. Lo que pasa es que en nuestros países de América Latina apenas alguien destaca un poco, ya lo ponen en un puesto de poder. A Carlos Fuentes le ofrecieron ser embajador en Washington, a Octavio Paz le ofrecieron lo que él quisiera, y de hecho él fue embajador de México en España. Entonces apenas destaca alguien, luego es como cooptado, tomado por el gobierno. ¿Usted jamás aceptaría un cargo? ¿Cómo? ¿Usted no aceptaría un cargo nunca? No, además yo no puedo tener un cargo porque no nací en México, pero yo sería una chancla. Como yo digo todo lo que pienso, de embajadora no serviría, de nada serviría yo. Dígame algo de su último libro. Es un recuento, bueno, tengo un libro sobre Leonora Carrington, que lo he leído, ¿cómo escogió vivir en México, que era un ser muy excepcional, que estaba ligado al surrealismo. Claro. Fue la mujer de Max Ernst,
El grupo de Brownsberry, que estaba todo Virginia el Woolf. grupo de Breton y todos ellos. Precioso y luego libro. después hice un libro sobre científicos. Los científicos siempre se quedan atrás, se sabe poco de ellos, mientras que los intelectuales, escritores sí son un poco vedettes, ¿no? Y luego finalmente ahora se reunieron mis cuentos que habían estado en libritos chiquitos. A mí me gustan mucho los libros chiquitos. Y entonces se reunieron en uno más grandecito. Ese es Y el que añadí presentó acá en la nuevos. feria. Sí, presenté en la feria. Claro. Elena Poniatowska, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, No, la gracias admiramos, a ustedes. la queremos y la esperamos en Buenos Aires. ¿Cómo no? La esperamos que en sí. Buenos Aires. Me encantará. Hay mucho material aquí desde la Feria del Libro de Guadalajara. Por supuesto va a estar Estela de Carlotto con nosotros y enseguida regresamos.